ve, ¿no? Ok. Procesos de desintoxicación inadecuados a nivel hepático, estrés crónico, disbiosis intestinal, exceso de grasa corporal, específicamente a nivel abdominal, disruptores endocrinos, como plásticos, pesticidas, alimentos proinflamatorios y la genética son parte de los factores que intervienen en el desequilibrio hormonal. Entonces recordemos que las hormonas son mensajeros químicos complejos que afectan a la salud en general en diferentes aspectos, que los podemos ver a nivel, o sea, reflejados en la piel, en los ciclos del sueño, en el estado de ánimo, fertilidad, el nivel de la libido, entre otros. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar del seed cycling o ciclo de semillas. Mi nombre es Valeria Rizzo, soy nutricionista del equipo NutriWhite. Y bueno, entonces, cuando hablamos de niveles hormonales, lo ideal es que ellos estén en niveles óptimos, saludables. ¿Por qué? Porque básicamente va a apoyar a que el resto de las funciones del cuerpo se den de forma adecuada. En casos de desequilibrio se pueden experimentar diversos síntomas, por nombrar algunos, está el acné, síndrome premenstrual o PMS, trastornos del estado de ánimo, infertilidad y síndromes de ovario poliquístico. ¿Okay? Entonces, el seed cycling, que ya vamos a hablar un poco más a fondo de qué es y cómo se utiliza, básicamente lo que hace es apoyar principalmente dos hormonas protagónicas en el ciclo hormonal, que es el estrógeno, que vamos a hacer un poquito más de énfasis con él, y la progesterona. ¿Okay? El estrógeno se produce a nivel de ovarios, glándulas suprarrenales, tejido adiposo, y se considera, o es considerada la principal hormona femenina, pero también afecta a ambos sexos, a varones también. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son sus principales funciones? Cambios en el momento de la pubertad en la mujer, por ejemplo, crecimiento de mamas, regulación de ciclos de maduración del útero, para que se dé la menstruación mensualmente, impacto en el estado de ánimo y en niveles de la libido, como lo había mencionado anteriormente, y en ambos sexos apoya niveles de colesterol HDL que estén en niveles óptimos, promueve la formación de los huesos, mejorar el colágeno en piel, articulaciones, y en hombres específicamente apoya el desarrollo de espermatozoides. ¿Okay? Entonces, para hacer para entender bien cómo funciona el seed cycling, es importante hacer un breve repaso del ciclo reproductivo. O sea, va a ser súper breve. Recordemos que está dividida en dos fases, basado en un ciclo menstrual típico de 28 o 30 días. ¿Ok? Donde la primera fase, que es la folicular, perdón, eso está al revés, es la lútea, inicia en el, perdón, sí, no, mentiras, está bien, en la folicular inicia en el día 1 hasta el día 14, aproximadamente 14-16, que se da la ovulación. En esta fase, ¿qué es lo que sucede? Los niveles de estrógeno van subiendo de forma progresiva, ¿ok? Hasta que se da la ovulación. Entonces, básicamente, en la fase folicular hay dominio de estrógenos durante estos 14 días hasta el momento en el que se da la ovulación. En el momento en el que se da la ovulación, inicia la fase lútea, que es a partir del día 15 o 16 hasta el día 28 o 30, dependiendo de cada mujer. Y a partir de esa fase lútea, empieza a aumentar, se hace todo lo contrario, empieza a aumentar la progesterona, ¿ok? Que es básicamente la que va a preparar al útero para un embarazo, y en caso de que no se dé, entonces viene, o sea, da lugar a la menstruación. Entonces, en una fase tenemos dominio del estrógeno, que es la fase folicular, y en la segunda fase tenemos dominio de progesterona, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede o por qué en algunos casos hay desequilibrio a nivel de estrógeno? Entonces, aquello que llamamos dominio de estrógeno, que se queda constantemente alto, o puede estar la progesterona alta y los niveles de estrógeno bajos o al mismo nivel que la progesterona. Eso lo podemos ver en como en tres diferentes tipos, que está el nivel alto de estrógenos, que es como el más común,
que está causado por principalmente consumo de pastillas anticonceptivas, cuando hay obesidad, en desintoxicación hepática alterada a nivel, o sea, de estrógenos, cuando hay una función alterada también del intestino y cuando se tiene en constante contacto con disruptores hormonales y obviamente en este caso también afecta la genética, ¿no? Entonces, este es como el primer caso y el más común de lo que es la alteración o el dominio de estrógeno. El segundo caso es cuando hay niveles de estrógenos normales o altos, pero la progesterona está baja, entonces él sigue dominando, ¿ok? Esto sucede, o sea, la progesterona puede estar baja por causas de estrés, ciclos de anovulación, es decir, que no se dan adecuadamente la ovulación, y esto básicamente sucede porque el estrógeno no está llegando al pico adecuado para que se pueda dar la ovulación, o sea, no tiene el tiempo largo que debería tener hasta llegar a ese punto, al día 14 o 15. También sucede en posembarazo y en perimenopausia, o sea, a partir de los 40 en adelante. Y el tercer caso es cuando los niveles de estrógeno, tanto niveles de estrógeno como progesterona, están bajos. Esto suele pasar en la menopausia, ¿ok? Pero ¿qué sucede? En menopausia deberían bajar los dos poco a poco. Entonces, en algunos casos, lo que sucede es que el estrógeno baja un 40%, pero la progesterona baja de forma abrupta a un 14%. Entonces volvemos a tener el dominio de estrógeno y es cuando se puede experimentar por parte de la mujer síntomas parecidos, o sea, síntomas como los sofocos, dolores de cabeza, malestares relacionados eh, con el desbalance hormonal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son parte de las consecuencias de esos desbalances hormonales por dominio de estrógeno? Bueno, obviamente la irregularidad en las menstruaciones eh, con muchas molestias y síntomas premenstruales. También adicional a eso pueden verse cambios de humor tanto en los momentos de la menstruación como durante todo el ciclo. Puede verse afectada la tiroides, presencia de molestias gastrointestinales, distensión abdominal, problemas con los niveles de azúcar, bajo de la libido, infertilidad, riesgo a padecer cáncer mamario, brain fog, dolores de cabeza y fatiga. Entonces son parte de algunas de las consecuencias de los desbalances hormonales que los tendemos a ver muchísimo en nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál podría ser parte de la solución para estos desbalances hormonales? Bueno, principalmente evitando factores que vulneren ese equilibrio hormonal que pueda estar en nuestras manos. Por ejemplo, bueno, ciertamente la genética viene con nosotros, no la podemos modificar, pero sí podemos, como muchas veces lo hemos dicho, digamos, evitar aquellos otros factores que sí están en nuestras manos para que se pueda desarrollar algún tipo de condición o enfermedad. Por ejemplo, la alimentación, el estilo de vida. Y hablando y haciendo un poco más de énfasis en la alimentación, está el protocolo 3R, que aplicándolo en nuestra día a día, evitando los alimentos que sean proinflamatorios, como los procesados, cereales, especialmente trigo, centeno, cebada y avena, lácteos de vaca por la caseína, que muchas veces lo hemos mencionado, y el azúcar, ¿ok? Que además el azúcar es uno de los disruptores principales de nuestra microbiota, y también vamos a ver un poquito que cómo no tener una microbiota en óptimo estado o de la mejor forma posible de equilibrio puede afectar también nuestros niveles hormonales. Y como tercer punto, apoyando entonces la regulación de esas hormonas con suplementos específicos para el paciente, personalización con los resultados de algunos exámenes que hacemos en NutriWhite, como remover sensibilidades, conocer niveles de su disbiosis intestinal y estado hormonal, y en caso de cada paciente se podrá evaluar si se aplica Seed Cycling. Bueno, sí, ahorita voy a explicar un poco más en qué casos sí y en qué casos no. Entonces, para saber un poco más de cómo
funciona el seed cycling, es necesario entender de que estas semillas que son protagonistas en el seed cycling, que son las semillas de linaza, las de calabaza, las de ajonjolí o sésamo y las de girasol, tienen algo que se llama fitoestrógenos, que son estrógenos que se encuentran en las plantas. O sea, todo ser vivo tiene estrógenos, tanto plantas como animales, y en este caso, las de las plantas se llaman fitoestrógenos, ¿ok? Entonces, ellas básicamente se les ha atribuido muchos beneficios para la salud, como efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos, anticancerígenos, y apoya también a que disminuyan los síntomas asociados al desequilibrio hormonal, ¿ok? Entonces, básicamente, su estructura es bastante similar a la del estrógeno humano, y en nuestro organismo contamos con células, con receptores, perdón, en las que estos fitoestrógenos, se pueden anclar y poder hacer todos sus procesos, ¿ok? Entonces, básicamente contamos con dos tipos de receptores, los alfas, que son a los que los estrógenos humanos tienen más afinidad, y los betas, que son a los que los fitoestrógenos, que son los estrógenos de origen vegetal, tienen más afinidad, y adicional se le suma de que estos betas tienen un efecto protector. Básicamente ellos pueden, esto no lo mencioné anteriormente, pueden en esos receptores desarrollar un efecto estrogénico, es decir, aumentar más el pico de estrógeno en ese lugar, en ese tejido, o todo lo contrario, antiestrogénico. Por ejemplo, a nivel de tejidos donde se suele acumular más estrógenos, en tejidos mamarios, un ejemplo, ellos pueden llegar a apoyar la regulación, a que disminuya y desintoxicar aquellos estrógenos que se están quedando en exceso en ciertos lugares, incluso también a nivel hepático, que los apoya a desintoxicar. Entonces, parte de la fuente de estos fitoestrógenos principalmente están las semillas de linaza y sésamo, luego las de calabaza y girasol, y también está incluida la soya, pero la menciono porque de repente si se lee algún artículo en internet, o sea, puede como que, bueno, esto también me funciona y la podría consumir. En este caso no está recomendada porque es un alimento proinflamatorio, que está genéticamente modificado y podría causar daños a nivel de la salud, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona este seed cycling? Entonces, actualmente se ha propuesto de que para apoyar el equilibrio de hormonas femeninas se consuman semillas densas en nutrientes, que son estas que mencioné anteriormente, en momentos específicos durante el ciclo hormonal, ¿ok? Entonces, aquí hice como una especie de esquemita donde nos muestra cómo es la forma de aplicarlo. Entonces, la idea es iniciar el día 1 de la menstruación, que viene siendo entre el día 28 y día 30, ¿ok? Con el consumo de las semillas de linaza y de calabaza específicamente, ¿ok? Entonces, durante básicamente los primeros 14 a 16 días se va a consumir diariamente una cucharada de semillas de linaza y una cucharada de semillas de calabaza, ¿ok? Esto durante la fase folicular. Entonces, ¿en qué apoyan estas semillas específicamente? Básicamente los lignanos que aportan estas semillas van a apoyar o sea, que el aumento del estrógeno se dé durante mayor tiempo para que pueda darse la ovulación en el día 14 o hasta el 16, ¿ok? O sea, le va a dar como ese boost a ese estrógeno para que se pueda alargar, ¿ok? Luego, cuando llegas al día 14 o al 16, dependiendo del el día de ovulación que tengas, ya el consumo de semillas cambian a otras, ¿ok? Que son las semillas de ajonjolí o sésamo y semillas de girasol. Entonces, durante estos próximos 14 a 16 días, se van a consumir diariamente una cucharada de semillas de sésamo y una cucharada de semillas de ajonjolí. Entonces, estas básicamente lo que hacen es apoyar el aumento de progesterona durante este tiempo para que se dé
como la preparación del útero para la menstruación y amortiguar ese estrógeno que viene de la fase anterior, amortiguarlo para que no sobrepase el de la progesterona y vuelva a tener dominio de estrógeno y entonces no se dé adecuadamente la menstruación, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que sucede. Un poco como para entender igual la función de cada una de estas semillas, en la primera fase, que es la folicular, está, básicamente estas, como les decía, van a producir más estrógeno, o sea, van a apoyar la producción de estrógeno, van a eliminar el estrógeno que queda en exceso. Algunas investigaciones señalan que las semillas de linaza o de lino alargan esa fase lútea para que se dé adecuadamente la ovulación, como les había mencionado, y reduce los síntomas premenstruales. Las semillas de calabaza también apoyan con los fitoestrógenos que ellas aportan y el zinc a que se empiece a producir progesterona, o sea, porque no es como súper matemático de que solamente estrógeno baja y luego progesterona y el estrógeno se queda parado. O sea, el estrógeno va aumentando a medida de que pasan los días, la progesterona, perdón, pero por debajo del estrógeno durante esta fase, ¿ok? Y luego, básicamente, es como un boost para que en las siguientes fases ya esté la progesterona activa y pueda aumentar junto con las otras, ¿ok? Y adicional a esto, el aporte del omega 3 que apoya a la inflamación, o sea, que es antiinflamatorio, ¿ok? Luego, en la fase siguiente, en la lútea, lo que sucede es que estas dos semillas, ambas, son ricas en vitamina E, en zinc y en selenio, y apoyan, como les había dicho, la producción de progesterona. Se ha demostrado que el selenio es esencial para la producción de hormonas sexuales y adicional a eso también ayuda a la desintoxicación de ese estrógeno que quede en exceso de la primera fase. Entonces, además contienen lignanos que ayudan a bloquear ese exceso de estrógeno y que no quede como dominante, como les había dicho anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegan estos fitoestrógenos a nivel sanguíneo? Ellos no se van a absorber directamente en el intestino como fitoestrógenos, ellos deben ser metabolizados. Entonces, para ello se requiere principalmente de una buena masticación de esas semillas o en su defecto poderlas moler para aprovechar al máximo todos esos nutrientes y así consumirlas. ¿Okay? Es importante entonces contar con una microbiota sana o en el estado más óptimo posible, que por eso lo había mencionado anteriormente, porque aquí también son protagónicas algunas bacterias que se van a encargar entonces de convertir esos lignanos que tienen estas semillas a formas activas de estrógenos, que en este caso serían el enterodiol y la enterolactonas, ¿ok? Que son las que así se van a absorber a través de la barrera intestinal y pueden llegar a sangre y ejercer, bueno, parte de las funciones y beneficios que a estas se les atribuyen. Entonces, ¿cuáles son como los puntos claves a considerar del seed cycling? Que las semillas tienen que estar crudas, bueno, previamente lavadas, almacenadas en lugares frescos, tanto si están enteras o si van a estar molidas. Idealmente, entonces, masticarlas muy bien, pero súper más ideal que estén molidas. Y en caso de molerlas, lo ideal es molerlas en el momento de consumirlas. Si no se puede, o sea, si lo voy a moler para por lo menos tenerlo por algunos días, máximo que sean 3 días, porque si no, entonces empieza lo que es la oxidación de esas grasas y no se va a aprovechar al máximo esos beneficios de las semillas e igualmente mantenerlas en un lugar fresco. Entonces, pueden consumirse en cualquier momento del día, solas o agregadas en preparaciones. Pueden iniciarse tanto en el primer día del ciclo, si eres una persona, o sea, una mujer que ciertamente, bueno, le llegó la menstruación, no es regular, pero le llegó la menstruación, lo puede iniciar el día que llegue la menstruación, como día 1, pero si vienes como paciente, entonces estás en el día 13, puedes iniciar con las semillas que te tocan ese día. Por ejemplo, para verlo un poquito mejor, si estoy en el día 13,
todavía se supone que estoy en esta fase, entonces debo seguir, o sea, debo iniciar con las semillas correspondientes a esa fase por los días que me toquen hasta que llegue la ovulación y continúa la siguiente fase que cambie las semillas, ¿ok? O de lo contrario, o sea, si estoy en el día 24, entonces inicio con semillas de sésamo, semillas de girasol, hasta tener la menstruación e iniciar con el siguiente ciclo de semillas, ¿ok? Estaba aquí. Entonces, no se pueden reemplazar esas semillas por otro tipo de semillas. O sea, no es que puedo cambiar las semillas de sésamo por semillas de chía. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, cada una de estas semillas tiene unas propiedades específicas que van a actuar en un momento específico de tu ciclo. Otras semillas no van a tener las mismas cantidades adecuadas o sea, para poder hacer efecto en el ciclo hormonal, ¿ok? Y por otro lado, bueno, esto sí es súper importante, hay que conocer el caso del paciente, cómo está la digestión de ese paciente, porque bueno, ciertamente hay pacientes que vienen como muy tocados a nivel digestivo, que hay que mandarle, por ejemplo, una dieta de fácil digestión y de repente no es óptimo mandarles el consumo de semillas. Si las tolera, hay pacientes que de repente dicen, no, mira, la linaza, o sea, me inflama horrible, no la puedo consumir, entonces no sería un caso para este. Y bueno, en caso de que se tengan las sensibilidades, entonces, bueno, conocer qué se puede hacer allí. Si presenta sensibilidad a alguna de las semillas, bueno, si ya presenta sensibilidad a más de una semilla, no sería opción mandarle seed cycling, pero si presenta sensibilidad, por ejemplo, a una sola de las semillas, vamos a suponer que presenta sensibilidad a las semillas de girasol. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es doblar la cantidad de la semilla que acompaña a las semillas de girasol, que en este caso son las semillas de sésamo. Entonces, en vez de comerse una sola cucharada de semillas de sésamo, se consumiría 2 cucharadas de semillas de sésamo, ¿ok? Posiblemente el efecto no sea tan óptimo como el que se espera, pero estamos dentro del mismo ciclo de semillas, ¿ok? Entonces, para quienes sí, para mujeres en edad fértil, mujeres que presenten molestias relacionadas con el periodo, irregularidad, síndrome premenstrual, casos en los que algunas mujeres estén dejando de tomar pastillas anticonceptivas o retirándose un dispositivo también anticonceptivo, entonces en este caso también es bueno como iniciarlo previo o apenas lo suspenda para que pueda apoyar a que ese ciclo se mantenga lo más equilibrado posible. En mujeres con perimenopausia y en posmenopausia también puede apoyar a los diferentes síntomas que puedan evidenciarse en esa etapa. ¿Qué mujeres no lo aprovechan tanto? Bueno, las que están tomando pastillas anticonceptivas o tienen algún dispositivo anticonceptivo, ¿okay? Porque básicamente la carga hormonal y el ciclo lo está llevando este tipo de anticonceptivos. Y en los casos en los que se presenta amenorrea o la menopausia, que sabes, como que no sé cuándo voy a tener la menstruación o de repente tengo 3 meses en los que no veo menstruación, se recomienda, o sea, varios de los lugares en internet que estuve visitando, lo que recomendaban era iniciar con el ciclo lunar, o sea, en la luna llena, en la luna nueva, perdón, iniciar con las semillas de inicio, que son las semillas de linaza y las de calabaza, y luego 15 días después cambiar al siguiente ciclo de semillas, que serían las de ajonjolí y girasol. ¿Ok? Entonces, bueno, parte de los beneficios que se han logrado evidenciar, ciertamente el seed cycling no está como aprobado en la literatura, o sea, no es un concepto que está aprobado en la literatura aún, pero muchas de las personas ya lo están utilizando, ya está sonando y queríamos como investigar un poquito más a fondo. Entonces, parte de los beneficios que se han observado es reducción de enfermedades cardiovasculares, bueno, obviamente por toda la carga de omega 3 que pueden tener estas semillas, especialmente la de linaza,
Las semillas de girasol tienen alto contenido de vitamina E, como lo había dicho, entonces ejerce efectos antioxidantes, lo que beneficia disminuir los niveles de radicales libres. Los 4 tipos de semillas aportan zinc, entonces también apoya diversos procesos fisiológicos en el cuerpo. También el zinc apoya a que disminuya cólicos menstruales, porque básicamente aumenta el flujo vascular a nivel del útero, entonces por tanto hay más circulación de oxígeno y no da para que se den estas contracturas que básicamente es por falta de oxigenación en esa parte del útero. Entonces, también se ha visto que apoya la disminución del acné, de endometriosis, de procesos de infertilidad. Obviamente al regular el ciclo menstrual, pues la fertilidad podría mejorar, alivia el PMS y síntomas de menopausia y estimula la menstruación para que en caso de estar ausente, de tener amenorrea por un tiempo largo. Entonces algunos estudios desde el 93 hasta el 2012 de los que puedo encontrar es que, bueno, se han encontrado en el 93 mujeres que tomaban una cucharada de polvo de linaza y que entonces se alargaba la fase lútea, dando como resultado menos ciclos de anovulación. Por tanto, entonces, esto nos dice que la fertilidad puede mejorar. En el 2000, mujeres que consumieron a diario 15 gramos de semillas de lino, o sea, de linaza, durante 3 meses habían reducido de forma significativa el dolor de los senos en cada ciclo menstrual. En el 2011 se evidenció que el consumo de aceite de semillas de calabaza mejoró niveles de colesterol, HDL, en mujeres posmenopáusicas y disminuyó también los síntomas de menopausia. Y en el 2012, un estudio alemán concluyó que el aumento del consumo de semillas de girasol y de calabaza ricas en fitoestrógenos redujo el riesgo a cáncer de mama. Entonces, bueno, básicamente aquí la conclusión es que ciertamente o sea, no se tiene evidencia científica en grandes cantidades, lo ideal sería que se siga estudiando, pero sí se han visto muchos beneficios a nivel de la salud con este tipo de semillas. Ya lo hemos utilizado con varias pacientes y ha sido positivo el resultado. Y bueno, igual es súper importante considerar que siempre, adicional a este tipo de procedimientos, es importante la alimentación, el estilo de vida, como muchas veces lo hemos dicho, y personalizar, por supuesto, en base a tolerancias, sensibilidades, y bueno, sí, y en base a la condición de cada paciente. Entonces, bueno, muchísimas gracias y listo.